mandado por el grupo de WhatsApp porque la plataforma estuvo con algunos problemas la semana pasada, pero ya está disponible en la plataforma. Y la idea es que lo trabajemos hoy día en grupo y está dentro de la misma temática, del mismo contenido, la misma línea que hemos trabajado los dos últimos talleres, que es cálculo de velocidad de infusión y cálculo de dosis. Como introducción vamos a ver un pequeño video muy cortito, dura un par de, no, creo que no alcanza ni a durar un minuto, para contextualizar un poco el tema que vamos a trabajar hoy día. Voy a dejar mi cámara apagada porque la verdad es que las dos cosas el computador no permite hacer. Así que les voy a poner este pequeño videito, vamos a reflexionar acerca de este contenido y luego vamos a trabajar ya lo que es medicamentos de alto riesgo. ¿Alguna reflexión, chiquillos, sobre el video que acabamos de revisar? ¿Qué significa ese video para ustedes? ¿Qué significado le asignan ustedes a este trazado electrocardiográfico que acabamos de revisar? ¿Qué significa para ustedes? ¿Ya? Más allá de la definición que le podamos dar al trazado, más allá de la lectura que podamos hacer del ritmo que estamos revisando, es una alerta, es una señal, es el signo de qué cosa. Alguien comentó por ahí, hay un paro cardíaco, la persona fallece. Por tanto, ¿qué significa para ustedes, como enfermeros de formación, este trazado? Más allá de la lectura que podamos hacer del ritmo. Profesora, Dígame, dime, Matías. ¿sería la diferencia entre la vida y la muerte? Ya, muy bien, por ahí va, ¿cierto? Una connotación un poco más abstracta, una interpretación un poco más abstracta que podemos hacer de un trazado, porque es finalmente una línea en un monitor que es de color bastante llamativo, es de un color amarillo, verde, un poco flúor, ¿cierto? Que nos llama la atención. Es una arritmia, ¿cierto? Pero más allá del diagnóstico que podamos hacer o de la interpretación que podamos hacer del ritmo, que efectivamente son muchas arritmias, se siguen una a la otra hasta que finalmente el paciente está en asistolía, que es esa línea continua que ustedes ven en los monitores, que es clásica de las películas y de las series. Me imagino que todos han visto alguna serie de médicos o de medicina, Grey's Anatomy o New Amsterdam, que es la nueva que está ahora en Netflix, me parece, en Amazon, no me acuerdo. Todos han visto ese trazado, o en una novela, en una película, ¿cierto? ¿Qué significa, como decía Matías, como dicen algunos compañeros, una alerta, es la señal de algo, es la diferencia entre la vida y la muerte, y qué relación podemos, ¿cierto?, establecer con el contenido que vamos a revisar hoy día. Si alguien revisó el material que yo les dejé en el grupo, o si lo alcanzaron a revisar en la plataforma, ¿qué significado o qué relación tiene con el contenido que vamos a revisar hoy día? ¿Alguien revisó el material que les dejé? ¿Nadie revisó la guía o están muy de cabeza estudiando para la prueba de cátedra?
Es un PowerPoint en realidad, lo que les dejé. ¿Nadie lo revisó? Profe, hoy día tuvimos Dígame. 2 pruebas y mañana tenemos prueba de nuevo. Yo creo que por eso nos pilló colgado. Ya, bueno, agradezco, gracias Carol. Bueno, agradezco Carla y los que me comentaron, agradezco la honestidad, porque uno se da cuenta inmediatamente si revisaron el material o no, ¿ya? Entonces, lo que vamos a revisar hoy día es lo que yo esperaba que pudieran haber revisado de manera autónoma. Yo sé que sí, gracias Sergio, yo sé que es harta información y que tienen muchas otras asignaturas, a lo menos 5 incluyendo esta, pero la idea es, chiquillos, poder ir avanzando para que les saquemos el máximo provecho a este semestre y ustedes logren aprender, ¿cierto?, la mayor cantidad o puedan adquirir la mayor cantidad de conocimiento posible. Y es por eso la idea de, entre comillas, dejarlos descansar una semana del Zoom para que puedan organizar sus tiempos y realizar esta actividad asincrónica. Recuerden que además todo lo que yo les voy enviando lo tienen que incluir en su proyecto final. Entonces voy a hacer una pequeña pincelada, muy breve, sobre medicamentos de alto riesgo y luego vamos a trabajar una guía de ejercicios porque esto es cálculo, son fórmulas matemáticas que nos permiten de alguna manera, ¿cierto?, hacer esta diferencia en un paciente que está grave, que está con riesgo vital y saber dosificar, saber programar una bomba de infusión en un paciente, por ejemplo, el que acabamos de observar. Lo más probable es que ese paciente lejos haya estado sufriendo un infarto agudo al miocardio, porque es uno de los eventos cardiovasculares más frecuentes. Hoy día, que ya está tan de moda este tema del COVID, son pacientes que están en unidad de paciente crítico, por tanto, son medicamentos que ustedes van a manejar en algún momento. Quizás no en una unidad de paciente crítico, quizás en una unidad básica, pero es importante que los aprendan a manejar. Ahora es imposible que se los aprendan todos, pero las fórmulas se repiten y pueden ser utilizadas en más de un medicamento, ¿ya? Así que lo importante es que trabajemos las fórmulas básicas, ya revisamos gotas por minuto, ml hora, pero ahora vamos a aplicar un poco más o vamos a incorporar un poco más de información para hacer que el cálculo de este medicamento, como decías Matías, haga la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. No son medicamentos de uso habitual, no es que los tengan que preparar todos los días, como los analgésicos, las soluciones de hidratación o de reposición de electrolitos, pero son medicamentos que en algún momento les va a tocar preparar, administrar, titular, dosificar, vigilar, ya sea en una unidad de paciente crítico o en una unidad de paciente, en una unidad más básica. ¿Ya? Entonces, muy rapidito, voy a revisar el PowerPoint para que ya trabajemos algunos ejercicios. Ya lo tengo acá. Voy a apagar mi cámara, chiquillos, porque se enlentece mucho el computador. Pero que les suene de la televisión, de la vida, de algún familiar, o en ustedes mismos. ¿Qué creen ustedes que consideramos medicamentos de alto riesgo? La insulina, profe. Excelente, muy bien. La insulina, muy bien. La insulina, la adrenalina, excelente. Son medicamentos, el tramadol y en general los opiáceos, opioides,
Son medicamentos que consideramos medicamentos de alto riesgo. ¿Pero por qué serán de alto riesgo? Definitivamente la cámara no da, chiquillos, se pega. ¿Por qué consideran ustedes o por qué consideramos a estos medicamentos dentro del grupo de los medicamentos de alto riesgo? Porque si se utiliza mal puede causar problemas o daños. Ya, súper. Definamos entonces qué es utilizar mal. Ya, ahí Gretchen habló algo un poco más concreto. Todos los aportes, chiquillos, son bienvenidos, porque la idea es que podamos, ¿cierto?, recopilar estas ideas que tienen ustedes y trabajar en conjunto. Los medicamentos de alto riesgo son aquellos medicamentos, primero, que tienen un montón de efectos adversos. Segundo, en general, son medicamentos que el error de medicación, el error en la dosis, puede provocar más daño que beneficio. Hay algunos medicamentos en que la sobredosificación puede provocar efectos adversos bastante leves. En el caso de, por ejemplo, de la clorfenamina, me imagino que más de alguno ha tomado o tiene algún conocido, algún familiar que ha tomado clorfenamina como antialérgico y anduvo con mucho sueño al otro día porque causa somnolencia. Bueno, 2 comprimidos de clorfenamina, la verdad es que lo va a andar trayendo un poco más somnoliento, pero no significa nada más para el paciente. En cambio, en estos medicamentos, insulina, la adrenalina, alguien mencionó el tramadol, el efecto puede ser tan grave que puede provocar incluso la muerte del paciente. Son medicamentos, además, que se usan en situaciones muy específicas. No son medicamentos, como les decía hace un rato, que se usan habitualmente. En el caso, por ejemplo, de un infarto, necesitamos alguna droga vasoactiva que sea capaz de mejorar la función de este corazón que está infartándose. Cuando el corazón se infarta, chiquillos, hay una zona del músculo que se muere. Inevitablemente esa zona del músculo va a quedar disfuncional o definitivamente sin función alguna. Por tanto, necesitamos algún medicamento que ayude a ese corazón a trabajar de la manera más cercana a lo normal. Y estos medicamentos también tienen una característica que a diferentes dosis actúan en distintos órganos blancos. Por tanto, es una serie de medicamentos que son bastante específicos, que uno requiere para la preparación y para la administración bastante consideraciones de enfermería, y son medicamentos que precisamente manejamos los profesionales de enfermería, ¿ya? Acuérdense que la indicación siempre está a cargo del médico, pero finalmente los que tenemos que preparar, dosificar y administrar estos medicamentos de alto riesgo somos las enfermeras y los enfermeros, ¿ya? Por tanto, estos son los medicamentos de alto riesgo. Yo acá les puse este símbolo de peligro para llamarles un poco la atención con respecto a lo que significa el error de medicación en este grupo de fármacos. Ustedes son jovencitos, probablemente no se acuerden de alguna noticia con respecto a error de medicación que haya resultado fatal en los pacientes. ¿Alguien se acuerda de alguna noticia que hayan escuchado, que hayan leído? ¿Ustedes que hayan sabido de un error de medicación que haya significado la muerte del paciente? Ya, muy bien. Cuéntanos, Fabiola, ¿qué supiste sobre el cloruro de potasio? Y ahora estoy en el súper por si se escucha mucho ruido, No te preocupes. pero hace como 3 años, creo, o 2, salían las noticias de que habían inyectado a un paciente muchas dosis de sodio, o sea, de potasio, perdón, ¿Ya? y eran unos técnicos que salían en la noticia y se murió el paciente al final. Creo que habían inyectado como 5 ampollas, algo así. Ya. Un abuelito. Sí, me parece, gracias Fabiola, sí, me parece que también escuché esa noticia. No es de lo más frecuente, me da la impresión de lo que yo sé en el potasio, pero claramente, Fabiola,
Gracias. El potasio es un medicamento que debe usarse con precaución, en dosis pequeñas y siempre diluido, ¿ya? No lo vamos a considerar como en este grupo de medicamentos porque lo vamos a ver después cuando veamos porcentaje, ¿ya? ¿Alguien conoce alguna otra noticia, algo que les haya llamado la atención, en alguna serie que hayan visto, que hayan hablado de alguna sobredosificación de medicamentos, o mala indicación, o mala administración, o error de medicación, francamente? Bueno, yo les voy a contar una noticia que salió hace varios años ya. Probablemente ustedes todavía estaban en básica. En un hospital aquí en la segunda, o sea, en la región central, por error a los pacientes hospitalizados que estaban con disminución de la movilidad, se les tenía que administrar heparina, me parece que alguien lo mencionó. Y por error se les administró insulina. Un ml de heparina son 5.000 unidades, que es la dosis habitual. En cambio, un ml de insulina son 100 unidades, lo que puede provocar una hipoglicemia grave y la muerte del paciente. Y efectivamente, de estos pacientes, no me acuerdo el número exacto, pero me parece que 5 o 6 fallecieron. Porque estos medicamentos requieren un manejo estricto, requieren dosificación exacta para evitar estos efectos adversos que pueden provocar la muerte del paciente, ¿ya? Por tanto, ahí vamos encontrándole un poco de sentido al video que revisamos al principio, la alerta, la precaución, la diferencia entre la vida y la muerte, las situaciones en las que vamos a utilizar este tipo de medicamentos. Entonces, el objetivo es identificar los fármacos de riesgo más utilizados, distinguir el efecto de alguno de estos medicamentos y aplicar algunas fórmulas matemáticas para el cálculo de dosis y la velocidad de administración de estos medicamentos. La mayoría de estos medicamentos se administran en infusión, es decir, en una solución. Por tanto, vamos a calcular gotas o ml hora, que era lo que usábamos cuando usábamos bombas de infusión, valga la redundancia. ¿Se acuerdan? Bomba de infusión es sinónimo de ml hora o gotas por minuto. ml horas. Muy bien. Entonces vamos a aprender a calcular los ml hora de tal manera que el paciente, ya no hablamos de un volumen determinado. ¿Se acuerdan cuando revisábamos ml hora y yo les dije que nos demorábamos 4 horas de aquí a Iquique habiendo 400 kilómetros de distancia, 100 kilómetros por hora? Y los ml hora en el fondo era el tiempo, o sea, la velocidad a la que tiene que pasar un volumen determinado en un tiempo determinado para cumplir una indicación, pero no hablamos de dosis. ¿Cuánto medicamento va a recibir el paciente a esa velocidad? Solo hablábamos de volumen. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Si alguien se va perdiendo en el camino, me avisan para volver a explicarlo. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿O alguna duda? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya no vamos a hablar solo de volúmenes. Vamos a hablar de dosis, de unidades de medidas de medicamentos. ¿Qué unidades se utilizan en los medicamentos de alto riesgo? Las gamas, los miligramos y las unidades internacionales. Algunos de los medicamentos de riesgo, de alto riesgo, que más se utilizan en el paciente hospitalizado son, como ustedes ya mencionaron algunos, la adrenalina, la insulina, la heparina, los inótropos, que son los medicamentos que aumentan la fuerza de contracción del corazón, como la dobutamina, la milrinona, y los vasopresores, que el efecto en el fondo es aumentar un poco la presión arterial, provocando vasoconstricción. ¿Ya? Al cerrarse los vasos sanguíneos, la presión que tiene que ejercer el corazón para expulsar la sangre aumenta. Siempre y cuando el paciente esté con una volemia, con un volumen circulante adecuado, estos medicamentos van a lograr el efecto.
¿Ya? En el caso particular de la adrenalina, actúa a nivel del músculo cardíaco y además actúa a nivel de los vasos sanguíneos. En el corazón, ¿qué hace la adrenalina? ¿Qué sentimos en el corazón cuando estamos asustados o estresados? O corremos, o hacemos ejercicio, actividad física. ¿Qué le pasa a nuestro corazón? Se acelera. Aumenta la velocidad de contracción. Muy bien, aumenta, ¿cierto? La frecuencia con la que este corazón se contrae, ¿cierto? Este susto, este miedo que tenemos en algunas situaciones hace que nuestro cuerpo libere adrenalina y nuestro corazón se siente acelerado. Y eso se llama, ¿cómo, chiquillos? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se llama? Muy bien, taquicardia. ¿Ya? Siempre taqui es rápido, igual que la taquipnea, ¿cierto? Que es un aumento en la frecuencia respiratoria, la taquicardia es aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Ya? La dopamina, lo mismo, actúa a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del riñón y a nivel del miocardio. ¿Ya? La dopamina es un neurotransmisor que tenemos en el cuerpo y que aumenta con el ejercicio, con la risa, con escuchar, ¿cierto? Música agradable, con situaciones agradables. La dopamina aumenta en esa situación. Pero también se sintetiza como medicamento para lograr el mismo efecto en el cuerpo. Entonces, uno de los medicamentos que ya dijimos, que ya mencionamos o ya clasificamos como medicamentos de alto riesgo, son las insulinas. No voy a entrar en mucho detalle con respecto al efecto ni al mecanismo de acción. Las insulinas en general se utilizan para regular los niveles de glucosa en sangre, ¿ya? No niveles de azúcar. Los pacientes con diabetes o en otras situaciones, lo que tienen elevado es la glucosa, no el azúcar, ¿ya? El azúcar es solo el sabor que nosotros percibimos frente a un carbohidrato en particular. Si yo como un plato de fideo, ese plato de fideos, de tallarines, de espagueti, finalmente se va a degradar a glucosa, aunque el sabor, ¿cierto?, sea más bien neutro. Los tallarines sin nada no tienen sabor a nada, prácticamente son neutros. Por eso uno no debiera hablar de azúcar en la sangre, porque no es azúcar, es glucosa. Si yo me como una torta, eso se degrada a glucosa. Si yo me como, insisto, un plato de fideo, eso se degrada a glucosa. Y las insulinas lo que hacen es regular los niveles de glucosa en los pacientes que tienen mala producción de insulina en su cuerpo o una producción nula. ¿Cómo preparamos habitualmente la insulina? Esto puede cambiar, chiquillos, de un establecimiento a otro. A lo mejor en una clínica lo preparan de una manera o en el hospital lo preparan de otra. Esto es solo un ejemplo para que ustedes puedan calcular la dosis que van a administrar. Si para preparar una solución con insulina rápida o insulina, estas insulinas que se demoran media hora en iniciar su efecto, necesito 100 cc o 100 ml de suero fisiológico más 100 unidades de insulina cristalina o insulina rápida, o 250 de suero fisiológico más 250 de insulina cristalina de unidades internacionales. ¿Para qué? Para que la relación nos quede 1:1 y el cálculo sea más fácil de realizar. Me explico. Si al paciente se le indica insulina cristalina 5 unidades hora, la bomba yo la tengo que programar a 5 ml hora. ¿Por qué? Porque por cada 1 ml hay una unidad. La relación es 1:1. Por cada 1 ml tengo una unidad de insulina rápida. Si yo quiero administrar 5 unidades por hora, debo programar la bomba a 5 ml hora. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, o alguna duda? Profe, ¿puede repetirlo de nuevo, por favor? ¿Sí? Vamos con la preparación. La preparación
ustedes la pueden hacer con 100 cc de suero fisiológico más 100 unidades de insulina cristalina. Es decir, yo voy a tomar un frasco de insulina, voy a sacar las 100 unidades y las voy a agregar a un suero fisiológico de 100. Y de esa manera yo tengo preparada mi solución. Acuérdense que una solución tiene un soluto y un solvente. En este caso, nuestro soluto viene líquido, que es la insulina. La insulina es líquida, viene en frasco ampolla líquida, ¿ya? Por tanto, yo tomo 100 unidades de insulina y se las agrego a mi solución fisiológica, a un suero fisiológico de 100 cc, y en ese caso yo tengo por cada 1 ml una unidad de insulina cristalina. Yo lo puedo preparar, por ejemplo, con 300 ml y 300 unidades de insulina cristalina, o con 200 y 200 unidades de insulina cristalina, o con 400 y 400. La idea es que siempre la relación sea 1:1. Por tanto, si yo quiero administrar 5 unidades de insulina cristalina, que es lo que tengo que es lo que está indicado para el paciente, yo la bomba la debo programar a 5 ml hora. ¿Por qué? Porque por cada 1 ml hay una unidad de medicamento. O sea, si el paciente tiene que recibir 5 unidades en una hora, eso equivale a 5 ml en una hora. ¿Sí? ¿Alguien no le quedó muy claro? ¿No quedó claro o sí quedó claro? Sí, profe, sí quedó claro. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Les voy a ver, yo les había mencionado en la clase pasada, hay gente a la que les resulta más fácil con fórmulas. Esta es una manera sencilla, sin fórmula y rápida de hacer el cálculo. Si alguien quiere usar la fórmula es así. Ustedes deciden cómo hacer el cálculo. Como yo tengo que programar una bomba y dijimos que las bombas funcionan en ml hora, la fórmula para los medicamentos que se indican en unidad hora, que puede ser que no sea solo la insulina, la heparina también se indica en unidad hora. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les pregunté qué medicamento conocen que venga en miligramos y ustedes me dijeron paracetamol? La insulina y las heparinas vienen en unidades, igual que la penicilina, igual que la penicilina sódica y la penicilina benzatina. No vienen en miligramos. Para todos los medicamentos cuya indicación sea unidad hora, cuando ustedes les indican administrar paracetamol, les van a indicar miligramos. 500 miligramos cada 8 horas, o 1000 miligramos, que igual a 1 gramo cada 6 horas. En este tipo de medicamentos me tengo que fijar la unidad en la que me están indicando el medicamento. En este caso, el médico quiere que el paciente reciba insulina 5 unidades por hora. Para todos los medicamentos que se indiquen en unidades hora, la fórmula es la siguiente. ml hora es igual al volumen por las unidades que me están indicando por 1, porque la insulina se indica en hora. Cuando el medicamento se indica en hora, en la fórmula yo tengo que poner un 1. Si la fórmula la indican en minutos, tengo que poner 60. Ya lo vamos a revisar con otro medicamento. Partido por las unidades que contiene la solución que yo preparé. Si reemplazamos, nos quedaría así. Lo vamos a hacer por los dos casos. Acuérdense que yo estoy calculando velocidad para que el paciente reciba una dosis determinada, no un volumen determinado como en el caso de los ejercicios que ya habíamos revisado en la clase pasada. El volumen es el volumen que yo
utilicé para preparar la solución. Hagamos con el primer ejemplo. En este caso sería 100 cc. Por, ¿cuántas unidades tiene indicada este paciente? ¿Cuántas tiene 5. indicadas? ¿Perdón? 5. 5, muy bien. El médico me dijo, ¿sabes qué? Administra 5 unidades hora al paciente. ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame, sí, dime. ¿El volumen es del suero fisiológico de la insulina o de los 250? Ahí me perdí. El volumen ¿De es esa- el de la solución. Ah, ya. La solución, en el fondo, el volumen de la solución está dado por el volumen que aporta el solvente. En qué volumen tú disuelves tu soluto. El soluto en este caso es la insulina. El solvente será nuestro suero fisiológico. Por tanto, el volumen del solvente, ¿ya? Que es en el fondo también el volumen de la solución. ¿Sí? Sí, pues, sí lo entiendo. Ya, la insulina la vamos a considerar ahora porque dice volumen de la solución. Yo preparé en 100 cc de suero fisiológico, le agregué 100 unidades de insulina cristalina. Y aquí vienen las 100. ¿Con cuántas unidades de insulina me quedó esa solución? Con 100. ¿Cuánto les da ese cálculo? 100 por 5, ese resultado dividido en 100. 5. ¿5 qué? 5 ml hora. Que equivalen, que es lo mismo que 5 unidades hora. Es decir, cuando yo programe la bomba a 5 ml hora, es decir, el paciente en una hora va a recibir un volumen de 5 ml, eso equivale a 5 unidades de insulina por hora. ¿Por qué? Porque la solución está preparada en una relación de 1:1. Es decir, la misma cantidad de suero fisiológico, la misma cantidad de insulina, pero en unidades. Acuérdense que la insulina yo la mido en unidades, no en volumen. Y el suero fisiológico yo lo mido en volumen. Si lo preparamos con 250, es decir, voy a usar ahora 250 cc fisiológico, con 250 unidades de insulina cristalina. El cálculo debería ser, ¿cuánto les da eso? ¿Sigue dando 5 ml? ¿Sí? Ya. Esa es como la ventaja, chiquillos, de preparar estas soluciones 1:1. ¿Por qué me interesa que lo aprendan? Y aquí quiero que le demos un poco de significado a lo que estamos aprendiendo. Esto lo tienen que hacer ustedes cuando sean enfermeros o enfermeras. El médico solo les va a indicar esto. 5 unidades hora, o 10 unidades hora, o 30 unidades hora. Bueno, es mucho en realidad, 30. Pero cómo lo preparen y cómo programen la bomba es responsabilidad de ustedes. Esto lo van a tener que hacer en la atención con el paciente. Por eso es tan importante que lo entiendan. Si a alguien se le complica el preparar y calcular una solución en una relación de 1:1 por cada 1 ml de soluto, de solvente, hay una unidad de soluto, ningún problema, pueden usar la fórmula. Ya la fórmula que les acabo de dar, que es súper sencilla, ml hora es igual a volumen por las unidades que me indicó el médico por 1, porque ahí va el 1, bueno, yo lo omití después porque ustedes saben que en la multiplicación el 1 se omite, partido por las unidades que contiene la solución. Si alguien lo quiere calcular en la relación de 1:1, perfecto. Si no quieren usar la fórmula, chiquillos, nadie les dice que no lo hagan, ¿ya? Lo importante es que entiendan lo que están haciendo y que dosifiquen de manera adecuada.
Vamos con otro ejercicio. En el caso de la heparina, la insulina ya dijimos que era un medicamento para regular la glicemia, es decir, el valor el nivel de glucosa en sangre. La heparina es un medicamento que impide la coagulación sanguínea. Por tanto, los pacientes que utilizan heparinas o anticoagulantes se van a demorar más en formar el coágulo que lo que se demoran ustedes, a no ser que alguno de ustedes esté tomando algún anticoagulante, que yo lo veo poco probable. Por tanto, estos pacientes, uno de los grandes riesgos son las hemorragias. Con la insulina, uno de los grandes riesgos del uso de la insulina son las hipoglicemias, es decir, que la glucosa o la glicemia baje demasiado, y con la heparina, dado que el paciente no coagula con la misma rapidez con la que ustedes coagulan, ¿cuánto creen ustedes que se demora el cuerpo en formar un coágulo? ¿Cuánto creen ustedes que se demora el cuerpo en formar un coágulo? ¿A quién se le ocurre cuánto se demora el cuerpo en formar un coágulo? ¿A nadie se le ocurre? Pero da un valor, cualquiera, Sergio. ¿Cuánto crees tú? ¿Un minuto? ¿2 minutos? ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? ¿3 minutos? ¿1 minuto? Un poquito menos. Menos. En promedio, chiquillos, el cuerpo se demora entre 10 y 14 segundos en formar un coágulo. Así de rápido es este proceso. En los pacientes que reciben anticoagulantes, ese fenómeno se puede prolongar de 2 a 3 veces el tiempo de coagulación normal. Y es por eso, es por eso que los pacientes tienen riesgo de hacer hemorragias, porque ¿cuál es el objetivo de la formación de coágulo? Que el cuerpo, ¿cierto?, no pierda grandes cantidades de sangre. En cambio, en los pacientes anticoagulados, este mecanismo no funciona de manera adecuada. No es que no funcione de manera adecuada, pero se va a demorar. Mientras tanto, el cuerpo pierde sangre. En el fondo, lo que hace el coágulo es funcionar como un tapón para que el cuerpo no pierda grandes cantidades de sangre y el paciente no se muera por esto. Pero los pacientes anticoagulados, este coagulito se va a demorar en formarse, y mientras tanto el cuerpo sangre. ¿Ya? Ese es uno de los grandes riesgos. Por eso es un medicamento de alto riesgo. Una hemorragia en un paciente con heparina puede resultar fatal. La heparina, igual que la insulina, se indican unidades. Pero a diferencia de la insulina, la heparina habitualmente se indica en unidades kilo-hora. Es decir, a los datos que ya teníamos en la insulina, por ejemplo, que es el volumen en que preparé la solución, las unidades que me indicaron y las unidades que contiene la solución, aquí necesito otro dato. ¿Qué dato es ese? ¿Qué otro dato necesito? Muy bien, Gretchen. Necesito el peso del paciente. Aquí ya se nos complica un poco el tema de las fórmulas, porque ya ahora necesito, para calcular los ml hora, siempre estoy hablando de velocidades. No he dejado en ningún momento de calcular a qué velocidad va a programarse esa bomba de infusión. A diferencia de los ml hora que usábamos antes, donde solo calculábamos en el fondo la velocidad para que un volumen X se administrara en un tiempo X, aquí hablo de una dosis de
dosis de medicamento. Y lo nuevo aquí es peso del paciente. Es decir, necesito el volumen en el que preparé la solución, el peso del paciente y las unidades indicadas, todo esto dividido en unidades que tiene la solución. Veamos el ejemplo que está aquí. Voy a preparar, bueno, la heparina sódica, chiquillos, viene en frasco ampollas de 25.000 unidades en un volumen de 5 ml. Es decir, por cada ml yo tengo 5.000 unidades. ¿Se acuerdan del jarabe de amoxicilina que habíamos trabajado en unos ejercicios? El jarabe, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les di de las paltas? ¿A cuánto habíamos dicho que estaban las paltas? ¿5.000, 6.000 pesos? A 4, allá. La Carla está más económica hoy día, la vamos a hacer a 4. El kilo de palta está a 4.000. Si yo compro 3 kilos, ¿cuánto gasto? Aprovecho el 10% y voy a comprar 3 kilos de palta. ¿Cuánto voy a gastar? 12.000. ¿Pero cuánto sigue costando cada kilo de palta? 4. El valor de la palta no ha variado, independiente que yo compre 5, 6 o 7 kilos. Lo mismo con los jarabes, 250 miligramos en 5 ml. Da lo mismo el volumen que yo saque, siempre el porcentaje o la concentración del medicamento va a ser el mismo. Lo mismo en la heparina. El frasco contiene 25.000 unidades contenidas en 5 ml, es un frasco chiquitito. Y cada ml que yo saque de ese frasco contiene 5.000 unidades. Entonces, ¿cómo voy a preparar mi solución? Voy a tomar un suero de 250 cc, fisiológico. La mayoría de los medicamentos chiquillos se diluyen en suero fisiológico. Y voy a tomar un frasco entero de insulina y se lo voy a agregar a este suero fisiológico. Al paciente se le indican 18 unidades kilo hora, un paciente con un infarto, un paciente con una trombosis venosa profunda, pesa 70 kilos. Voy a calcular la velocidad a la que debo programar la bomba. Y la fórmula es esta. Si yo hago el cálculo, la fórmula me da esto. 12,6 ml hora, que es la velocidad a la que debo programar la bomba. ¿Se acuerdan que yo les dije en algún momento que esto no se aproximaba? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Excelente. Las gotas los aproximo, los ml o no, ¿ya? Y esta es la velocidad a la que va a pasar esa solución. ¿Para qué? Para que el paciente reciba ¿cuántas unidades de heparina? Si yo programo la bomba a esa velocidad, ¿cuántas unidades kilo hora de heparina está recibiendo el paciente? Chiquillos, ¿cuántas unidades kilo hora de heparina está recibiendo el paciente si la bomba está programada a 12,6 ml hora? 18. 18, exacto. Es decir, para que el paciente, es decir, si la bomba está programada a 12,6 ml hora, el paciente está recibiendo en una hora 18 unidades de heparina. Hagan el cálculo ahora con un paciente de 90 kilos. La misma indicación, la misma preparación de la solución, pero ahora con un paciente que pesa 90 kilos. Hagan el cálculo.
16,2. Muy bien, excelente. 16,2 ¿qué? Mililitros por hora. ml por hora, perfecto. Es decir, un paciente de 90 kilos está recibiendo 18 unidades kilo hora de heparina sódica a una velocidad de 16,2 ml hora. ¿Ya? ¿Cuándo debo considerar el peso del paciente? ¿Alguien me puede decir cuándo es importante que yo tenga el peso del paciente? Si yo no les digo que necesitábamos el peso, ¿de qué otra manera ustedes lo podían haber inferido? ¿Por la edad? Por la edad o porque en la indicación, no he inferido el peso, no me refiero a eso, no. En general no es tan fácil calcular el peso de una persona, no es tan fácil. No sé si a ustedes les resulta sencillo, como a veces resulta sencillo calcular la edad de una persona, el peso a veces no es tan fácil. No, lo que les quiero decir, chiquillos, es que ¿cómo van a saber ustedes que necesitan el peso para aplicarla en la fórmula? A eso me refiero. Es difícil. Y yo creo que más difícil la estatura. No sé. A mí en lo particular me cuesta más inferir la estatura de una persona que el peso. Sobre todo cuando el paciente está acostado, la estatura es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes que necesitan el peso del paciente en el caso de que les indiquen un medicamento X? Pongamos un ejemplo, no sé si más sencillo, pero un ejemplo que nos sirva para el ejemplo. Ustedes reciben un paciente y les indican X medicamento. Tienen que tomar la decisión de pesar o no al paciente porque necesitan ese dato. ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión? ¿En qué momento ustedes van a decir necesito el peso del paciente? ¿Cuándo? Miren dónde está el cursor. ¿Ven el cursor de mi computador? Ya. Sí, profe. ¿Qué dice? 18 unidades. ¿Qué más? 18 unidades. ¿Qué más? Kilogramos. Kilogramos Kilogramos por y hora. Por hora. Entonces, cuando la indicación, porque esto es lo que está indicando el médico, no lo puedo rayar acá encima porque esto es como una imagen que saqué una guía. Cuando la indicación del medicamento dice kilo, yo necesito el peso del paciente. El paracetamol en adultos no se indica en kilos, no es una dosis peso dependiente. No se indica en base al peso del paciente. Los medicamentos de alto riesgo habitualmente sí, y en niños, María, muy bien, también. En niños se indica las unidades o los medicamentos son dosis peso dependiente. En el adulto, salvo estos medicamentos de alto riesgo, uno no considera el peso. Porque en promedio el adulto pesa 70 kilos. Bueno, sabemos que unos más, otros menos, pero en general se toma como rango como referencia a ese peso para los adultos. Si ustedes revisan la literatura, la mayoría de la literatura habla de adultos 70 kilos, van como de la mano. Pero sabemos que ya las enfermedades por malnutrición, por exceso, son súper frecuentes. Entonces, ¿cuándo voy a necesitar el peso? Cuando en la fórmula diga peso. 18 unidades kilo hora, 20 unidades kilo hora, 20 gamas kilo minuto. Si en la fórmula, chiquillos, les aparece la palabra, la nomenclatura de kilogramos, se refiere al peso del paciente. Miren esta otra fórmula. Y yo creo que ya con estos chiquillos ya están en condiciones de realizar la guía que les mandé por WhatsApp y que se las voy a subir a intranet. Al ILER, perdón.
Bueno, ahí les puse un corazoncito roto porque estos medicamentos actúan, las drogas vasoactivas actúan sobre este corazoncito enfermo que está dañado y está herido. También actúan sobre los vasos sanguíneos. Miren este otro medicamento, claro, cuando avance esta cosa. La insulina se indicaba como, ¿se acuerdan? La primera que vimos, ¿cómo se indica? En la indicación, es decir, lo que el médico me dice que tengo que administrar. En unidad hora. La heparina, que fue lo que vimos recién, ¿cómo se indica? Unidad kilo hora. Sí, claro, Carol, no hay problema. Está todo el material ahí. Si no lo puedes descargar o que la página ha estado súper mala, avísame y te lo mando, ¿ya? Las drogas vasoactivas se indican, a diferencia de las otras dos, en gamma. ¿Necesito el peso del paciente para las drogas vasoactivas? Sí. Sí, porque se indican en gamma kilo minuto. Si fuera gamma minuto, no necesito el peso del paciente. Veamos un ejemplo con la dopamina, chiquillos, y luego ustedes trabajan la guía que les dejé en WhatsApp. La dobutamina es una de las drogas vasoactivas más utilizadas porque además de ser bastante efectiva, tiene pocos efectos adversos. Uno de los grandes efectos que se pretende lograr con la administración de dobutamina es mejorar la contracción del miocardio. Así que aplica totalmente para el corazón que vimos en el video que hizo estas arritmias y que finalmente entra en asistolía. Bueno, tiene que haber ritmo para que la dobutamina funcione, si no, no funciona. Y lo que hace es mejorar este corazón en el caso, por ejemplo, de que el paciente salga del paro, que se haya infartado y el miocardio no esté funcionando adecuadamente, la dobutamina va a ayudar un poquito a este corazoncito enfermo, ¿ya? Y se indica en gamma kilominuto. La fórmula es esta. ¿Cómo preparamos la solución? Eso también depende un poco del lugar donde trabajemos, pero independiente de cómo la preparemos, las fórmulas siempre van a ser los mismos. Volumen de la solución, que en este caso corresponde a ¿cuánto? Muy bien, excelente. 250. ¿Cuántas gamas me indicaron? A ver, ¿dónde está? Acá abajo. 2. Por 60, ¿por qué? Porque acuérdense que yo les dije que si el medicamento se indica en horas, va un 1. Si se indica en minutos, va un 60. Y las drogas vasoactivas se indican en gamma kilo minuto. Así que de ahí sale ese 60, que es una constante, por el peso del paciente, que sería... ¿Cuánto pesa el paciente? 70. Muy bien. Por las gamas de la solución. ¿De dónde salió ese 500.000? Son las gamas que yo tengo en mi solución, ¿cierto? ¿Pero de dónde salió? Muy bien. Pero yo usé 500 miligramos de dobutamina. ¿De dónde salió ese 500.000? ¿De dónde salió ese 500.000? ¿A cuánto equivale un miligramo? ¿Cuál es su equivalencia en gamas o en microgramos? Que es lo mismo. ¿Un miligramo a cuántas gamas corresponde? ¿A 1000? Muy bien, a 1000. Por tanto, 500 miligramos que yo usé del medicamento para preparar la solución se deben convertir a gamas, es decir, 500.000 gamas. Si yo hago este cálculo,
voy a programar la bomba a 4,2 ml para que el paciente reciba ¿qué dosis? Si yo programo la bomba a 4,2 ml hora, ¿qué dosis está recibiendo el paciente? ¿Cuánto medicamento está recibiendo el paciente? Chiquillos, ¿cuánto medicamento está recibiendo el paciente? ¿2 qué? ¿2 qué? Más kilogramos por minuto. Exacto, completa, toda la frase con las unidades, ¿cierto? Súper bien. El paciente está recibiendo 2 butaminas, 2 gamas, kilo, minuto, ¿ya? A una velocidad de 4,2 ml hora. ¿Sí? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué medicamentos revisamos hoy día? ¿Con qué medicamentos trabajamos hoy día? Ya, muy bien. ¿Con insulina qué más? Muy bien. ¿Y con el que acabamos de revisar recién? Y con dobutamina. Perfecto. La insulina, ¿cómo se indica? En unidades hora. Muy bien. La heparina. La heparina en unidad kilo hora. Perfecto. ¿Y la dobutamina? La dobutamina en gamma kilo. Gamma kilo minuto, ojo, en gamma kilo minuto, ya no en gamma kilo hora. ¿Para qué dijimos que era la insulina? ¿Qué hace la insulina? Sí, no hay problema. ¿Qué hace la insulina? ¿Para qué sirve a grandes rasgos? Ya, muy bien. ¿La heparina? ¿La heparina para qué servía? Muy bien. ¿Y la dobutamina? Impide la coagulación, así es. ¿Y la dobutamina qué mejora? La dobutamina, acuérdense de la imagen del corazoncito que yo les puse ahí con un parche curita. La dobutamina mejora la fuerza de contracción del corazón. Muy bien, mantiene la estabilidad hemodinámica y mejora la fuerza de contracción del corazón. ¿Cuándo necesitamos el peso del paciente? Cuando el médico le indique, está indicado. Muy bien, cuando el medicamento esté indicado o de acuerdo al peso del paciente. Unidad kilo hora, gamma kilo minuto, cuando en la fórmula del medicamento o la indicación del medicamento aparezca, ¿cierto?, la nomenclatura de kilogramos. ¿Ya? Ahí yo necesito el peso del paciente porque dijimos que eran medicamentos de peso-dosis dependiente. ¿Ya? Chiquillos, ¿queda alguna duda con este tema? Ya. Revisen nuevamente la clase, hagan la guía que les dejé en WhatsApp, yo lo voy a subir más tarde a la plataforma. Trabajen el contenido, chiquillos, porque es la única manera de que lo aprendan, haciendo mucho cálculo, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante efectos adversos, cuidado de enfermería, pero esto es fármaco general y entonces tenemos que partir, ¿cierto?, con cálculo de dosis, que es algo esencial, ¿ya? Ya, chiquillos, si no hay ninguna consulta, si van teniendo dudas con el avance de los trabajos, me consultan, no hay ningún problema. Nos vemos. La guía no es necesario que me la manden, Nicole.
cuando yo les digo la actividad es evaluada, me la tienen que enviar. No me la tienen que enviar, pero sí la tienen que incorporar, acuérdense, al proyecto final. Esa es como la evidencia que yo voy a tener de que ustedes van trabajando. Si tienen alguna duda con la guía, hay algo que no les quedó claro, que no entendieron, me preguntan, ningún problema. ¿Ya? Pero no es necesario que me estén mandando todas las tareas porque esas van en el portafolio que me tienen, en el portafolio final que me tienen que entregar a final de semestre. ¿Sí? ¿Sí, Nicole? Sí, Nicole, no hay ningún problema. Termino la sesión, me voy a demorar un poquito porque el Zoom tiene que hacer todo este proceso que ustedes ya saben, pero los que quieran volver a participar en la otra clase, entre más participen, mejor para mis chiquillos. ¿Qué pasa con las ampollas? Ah, ¿de las ampollas? ¿De las ampolletas o de las ampollas? No te entiendo, Benjamín. Chao, Marisa. No entendí, Benjamín, tu pregunta. Ah, porque la ampolla viene en miligramo y usé gamma, ¿eso? Profe, Dígame. ¿le puedo hacer una consulta con respecto a la tarea, o sea, al trabajo? Sí, claro.